Gracias. Bueno, buenas noches. Damos inicio a este segundo Ateneo de Casos Clínicos de nuestra región, organizada por la Sociedad Medicina Respiratoria del Nordeste, junto con la colaboración y auspicio de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que desde ya queremos agradecer por brindarnos este espacio en la mediateca para poder realizar nuestra actividad científica, y especialmente a Muriel por la paciencia y por la predisposición con cada uno de nosotros para que esto salga lo mejor posible. Y bueno, vamos a dar inicio a este Ateneo y antes que nada quiero desearles, a pesar de este año que fue muy difícil para todos, que tengan felices fiestas con sus familiares, con sus seres queridos. Y también dedicamos este webinar a nuestro colega, para muchos amigos, Luis Bordón, que está presente en cada actividad que realizamos. Y bueno, y dejo en manos de el doctor Miguel Penisoto, coordinador junto con Daniel Carles de este Ateneo. Muchas gracias a los participantes. Bienvenidos, muchas gracias Liliana. Antes de comenzar con la actividad, en primer lugar quiero agradecer a todos los que están conectados, a mi compañero de la Comisión Directiva y socios de Somernea, que apoyan y ayudan en este momento tan difícil para organizar actividad científica. Por supuesto, a los excelentes invitados que tenemos como disertantes, que además son grandes amigos. En esta oportunidad en esta ocasión tenemos la oportunidad de discutir dos casos, uno del Hospital Samic del Dorado y otro del Sanatorio San Roque de Curuzú-Patiá. Serán presentados por integrantes de nuestra región y ambos serán comentados por el doctor Juan Enelmeyer del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, que es un referente en el país y en Latinoamérica de enfermedades intersticiales, y por Sebastián Gusten, de Paraná, reconocido neumonólogo, ex coordinador de la sección obstructiva de la AMR y también un referente en el tema. Los dos, como dije, grandes amigos de esta especialidad. La modalidad ya la conocen, pero rápidamente explicamos cómo será. Se presentará un caso, el cual se intercalará con preguntas con múltiples respuestas que en el mismo caso, al finalizar el mismo, se hará una mención bibliográfica de la patología que tiene el paciente y posteriormente los expertos darán su opinión. El público podrá opinar desplegando el panel que tienen a la derecha, en donde van a tener una opción que es escribir alguna pregunta o también opinar en forma verbal si quieren hacer alguna acotación que tiene que ser lo más breve y concisa. Y cuando le toque responder las preguntas van a tener un punto a la izquierda, a su izquierda de cada respuesta en donde tienen que hacer clic ahí para responder qué es lo que le parece a cada uno. El primer caso lo coordinaré yo y el segundo lo hará mi gran compañero de ruta desde hace tantos años en la Somernea de la AMR, el doctor Daniel Carles. Y antes de comenzar con los casos, le vamos a dar la palabra a la doctora Susana Lunik, si está en línea, para que diga unas palabras como presidente de Somernea, terminando su gestión en estos momentos. No sé, Liliana, si está en línea. Sí estoy. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Bueno, desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, un gran placer que Somernea tenga este espacio de Ateneos. Esperamos claramente que no se cansen y que sigan brindando toda esta sabiduría y el compartir estos casos tan interesantes y que continúen con esta costumbre el año que viene. Sería muy bonito. Quiero agradecerles a todos este esfuerzo y repetirles el gusto que es para la AMR tener esta sociedad con Somernea. Así que, bueno,
quiero agradecerles profundamente a todos, desearles a todos un buen final de año, de este año tan difícil, que esperamos que el próximo sea tan distinto. Y bueno, recordarles que nos encontramos de alguna manera, seguramente virtual, en el Congreso dentro de muy poco. Así que muchísimas gracias a cada uno, felicitaciones Liliana, Miguel, Daniel, por estos espacios que son absolutamente enriquecedores. Muchas gracias. Muchas Un gracias. beso desde Córdoba. Bueno, muchas gracias y nos vemos dentro de muy poco en el Congreso Argentino, por supuesto. Nos vemos, los esperamos. Y lo antes posible en forma presencial para darnos un abrazo. Lo antes posible para un abrazo que nos hace tanta falta. Sí, sí. Así es. Nos vemos. Muy elegante está el doctor Engelmeyer, muy elegante. Bueno, antes de empezar con el primer caso, quiero agradecer nuevamente, una vez más, como siempre lo hacemos, a Muriel, que yo creo que ya no es Muriel, sino la gran Muriel, porque todo lo que ha hecho por nosotros con respecto al apoyo y a la ayuda que nos ha dado en todo esto de la actividad virtual ha sido inconmensurable. Así que muchas gracias, Muriel. Bueno, para empezar vamos a tener el primer caso que lo presentará la doctora Rosana Sotelo. Ella es neumonóloga de la Somernea y pertenece al Hospital SAMIC del Dorado Misiones, quien presentará un caso de una paciente con enfermedad del tejido conectivo con compromiso pulmonar. Adelante, Rosana. Hola, buenas noches. Yo voy a presentar a un paciente con una enfermedad del tejido conectivo con compromiso pulmonar. Es una paciente de sexo femenino de 55 años de edad que en el 2004 le diagnostican esclerodermia y fue seguida por el reumatólogo del hospital de acá del Dorado hasta el año 2012 con una evolución relativamente estable, tratada con prednisona 5 miligramos día y pentoxifilina 40 miligramos día. Tiene como antecedentes patológicos una hernia hiatal, un reflujo gastroesofágico, una gastropatía no erosiva, tratada actualmente con 40 miligramos de omeprazol, y levotiroxina de 75 microgramos día por un hipotiroidismo. En el 2013, esta paciente consulta al servicio de neumonología de acá del Hospital del Dorado por presentar disnea, astenia, pérdida de peso, mialgias en miembros superiores e inferiores, caída del cabello, úlceras digitales en manos y pies, cambio de coloración de la piel que ella refiere como que posteriormente se endurece. En ese momento también tenía escasa tolerancia al tratamiento que venía recibiendo, por lo cual se deriva al servicio de reumatología del Hospital Madariaga por no contar con reumatólogos en nuestro hospital desde el 2013 hasta ahora. En Posadas se le realiza un perfil inmunológico que da como resultado un FAM positivo 1 en 1280 moteado grueso, un RNP positivo, un ENA negativo, un esclero 70 negativo, asumiéndose la paciente como una enfermedad mixta del tejido conectivo. Se le realizan otros estudios como un ecocardiograma normal, una seriedad de esófago gastroduodenal normal, una endoscopía digestiva alta donde presenta una hernia hiatal, se realiza un test de marcha donde la paciente recorre 505 metros para un teórico de 595 con un borde 8 de la escala modificada, de una escala modificada de Bohr, ya que en ese momento no se puede censar la oximetría de pulso. Se aumenta la prednisona a 10 miligramos, se agrega hidroxicloroquina 200 miligramos día. También se realiza una tomografía de tórax, donde se puede observar la presencia de un infiltrado de tipo intersticial a nivel de los lóbulos superiores,
y a nivel basal, infiltrado de tipo también intersticial, con dilataciones quísticas bronquiales, con lesiones quísticas y dilataciones y bronquiectasia cilíndricas. La espirometría se realiza en la que tiene del 2012, presenta una restricción leve, un FBC de 1.60, el 67%, un FB1 de 1.56, el 77%, y un FB1 porcentaje de 97.2, que es de el 122%. No se realiza DLCO ni volúmenes pulmonares porque no contamos con ninguno de los dos en la provincia hasta el día de la fecha. En el 2015, la paciente que ya está asumida como una enfermedad mixta del tejido conectivo, se estudia en forma multidisciplinaria, se trata también en forma conjunta, y se hacen estudios para descartar infección activa y se decide comenzar tratamiento con inmunosupresores. La paciente realiza un mes de metotrexato, que luego se suspende por intolerancia a la medicación y por el compromiso pulmonar, y se agrega azatioprina. Entonces, les decía que en el año 2015 la paciente hace solamente un mes de metotrexate, se suspende porque tenía intolerancia a la medicación y luego se le indica azatioprina. También se observa que tenía la enfermedad intersticial a nivel pulmonar, por lo cual no se continúa con el metotrexato. En el 2017, la paciente presenta mayor disnea, al examen físico tiene microstomía, presenta endurecimiento esclerodactilia, endurecimiento de la mano con cicatrices a nivel de los dedos, mialgia, queratitis seca bilateral, rales velcro bivasales. En la espirometría vemos una restricción moderada, un FBC de 1.71, el 74%, el FB1 1.53, el 79%, y el FB1 porcentaje 89.3, el 113%. Esta es una foto de las manos que se las tomé actualmente para mostrar la esclerodactilia y la lesión, las cicatrices de las úlceras. Ahora vamos a hacer la primera pregunta al público. Bueno, perfecto, Rosana. Entonces, la primera pregunta que le haríamos a la audiencia que está conectada sería: ¿qué conducta tomaría en esta situación? Opción 1, aumenta la meprednisona un mes a 40 por día con un descenso progresivo de esta. Indica ciclofosfamida, segunda opción. Tercera opción, hidroxicloroquina más meprednisona en dosis alta y luego descender esta. Y la cuarta opción, metotrexate más hidroxicloroquina. Los que están conectados pueden votar haciendo clic en el redondito blanco que está a la izquierda, y con una sola presión en el mismo ya está establecida la votación. Opción 1, aumenta la meprednisona. Opción 2, indica ciclofosfamida. Opción 3, hidroxicloroquina más meprednisona. Opción 4, metotrexate más hidroxicloroquina. Muy Así bien. que están votando. Sí, ya están votando, ya ha votado bastante porcentaje de la audiencia, así que vamos a ir cerrando la votación. Y estos son los resultados, Tato. Perfecto. Bueno, bastante repartido. El 55% indica que le indicaría ciclofosfamida a esta paciente. El 20% también opina que puede aumentar la meprednisona un mes y descender progresivamente posteriormente. Otro 20% también hidroxicloroquina y meprednisona en dosis alta y luego descenso. Y el 5% metotrexate más hidroxicloroquina. Podemos continuar con la presentación, Rosana.
Ahí está. En esta paciente se decide comenzar tratamiento con ciclofosfamida. La paciente realiza 6 meses de ciclofosfamida, con intolerancia a la medicación también, con empeoramiento de la disnea, por lo cual se decide tratarla con micofenolato, 1 gramo día, luego se aumenta y actualmente recibe 2 gramos día, y se realiza un ecocardiograma, donde se observa una dilatación leve de la aurícula izquierda y del ventrículo derecho, con una función sistólica conservada, un test de marcha, donde recorre 630 metros con un borde 5, y la oximetría de pulso varía desde el 99% al 78%. Como les había comentado, no podemos realizar DLCO. Y la segunda pregunta para el público es, perfecto. ¿con qué La segunda pregunta que se le hace al auditorio sería, ¿con qué estudio en este contexto se iría para definir cómo continúa? Se sigue insistiendo hasta conseguir una DLCO que, como dijo Rosana, no podían hacerla en ese lugar y que resulte determinante en la evolución. Se solicita un cateterismo derecho con medición de presiones, se solicita un cateterismo con test de vasorreactividad o se solicita un test de ejercicio cardiopulmonar con consumo de oxígeno. Opción 1, seguimos insistiendo con la DLCO. Opción 2, solicitamos un cateterismo derecho, obviamente con medición de presiones. Opción 3, solicitamos un cateterismo con test de vasorreactividad. Y opción 4, un test de ejercicio cardiopulmonar con consumo de oxígeno. Pueden votar, repito, haciendo clic en el redondito blanco que tienen a la izquierda de cada respuesta. Bien, ya está votando. Vamos a tratar de llegar al mismo porcentaje que en la pregunta anterior. Así vota la misma cantidad. Ahí está. Cierro la votación y, Tato, estos son los resultados. Perfecto. Bueno. Uy, súper repartido está acá. Vamos a empezar por el que obtuvo mayor porcentaje. Se sigue insistiendo hasta conseguir DLCO. El que piensa así cree que en este contexto es determinante este estudio para continuar con el tratamiento de la paciente. Y repite 24% las otras 3 alternativas. Solicita un cateterismo derecho con medición de presiones, solicita un cateterismo con test de vasorreactividad y solicita un test de ejercicio cardiopulmonar con consumo de oxígeno. Se ve que las preguntas fueron bastante bien formuladas porque la opinión fue bien diversa. Así que bueno, perfecto. Seguimos con el caso Rosana. En la paciente se realiza un cateterismo cardíaco con una presión sistólica de la arteria pulmonar de 54 milímetros de mercurio, una presión diastólica de la arteria pulmonar de 24 milímetros de mercurio, una presión media de 38 milímetros de mercurio, y se asume como hipertensión pulmonar y se indica sildenafil y luego bosentan. En el 2019 la paciente ya se encuentra tratada con micofenolato 2 gramos día, sildenafil 50 miligramos día, bosentan 250 miligramos día y espironolactona 25 miligramos día. La paciente refiere que continúa con disnea, refiere presentar cefalea, debilidad muscular progresiva, por lo cual se repite en el 2019 el cateterismo cardíaco, encontrándose la presión de la aurícula derecha de 2, una presión sistólica de la arteria pulmonar de 27 milímetros de mercurio, una presión diastólica de la arteria pulmonar de 24 y una presión media de la arteria pulmonar de 20. Se realiza una tomografía de tórax, una TACAR, en el 2019, donde puede verse una panalización periférica a nivel de los lóbulos superiores y medios, y a nivel basal, en ambas bases pulmonares, la presencia de un infiltrado de tipo intersticial, con dilataciones bronquiales también, y la presencia de vidrio esmerilado.
En el 2020, esto la paciente realiza a principio del año, antes de marzo. Ella refiere continuar con disnea, cefalea, que es lo que también mayormente se queja, astenia, tiene oxígeno domiciliario, se realiza un nuevo test de marcha, donde la paciente recorre 504 metros con un borde 6 y la saturación de oxígeno a los 2 minutos cae del 96 al 73%. Se realiza también una tomografía de tórax, otra en el 2020, a principio de año. Estas son las imágenes, donde se ve la dilatación esofágica, se ve también la panalización periférica en los lóbulos superiores, el infiltrado de tipo intersticial, y a nivel basal el infiltrado intersticial y la panalización. También se realiza a la paciente una espirometría, donde se ve un FBC de 1.67, un FB1 de 1.52, el 68%, y un FB1 porcentaje, el 90.9, el 115%. Estas son las espirometrías de los últimos años. El 2017, un FBC 1.71, el 64%, el FB1 1.53, el 69%, el FB1 porcentaje, el 89.5, el 107%. En el 2018, la FBC 1.59, el 51%, el FB1 1.45, el 59%, el FB1 porcentaje, el 91.2, el 115%. En el 2020, el FBC 1.67, este también es de marzo, el 59%, el FB1 1.52, el 68%, y el FB1 porcentaje, 91, el 115%. La tercera pregunta que haríamos al público. Perfecto, entonces, luego de lo descrito por la doctora Rosana, la siguiente pregunta sería, ¿qué conducta tomaría en este caso? ¿Podría indicar nintedanib? ¿Podría indicar pirfenidona? ¿Indicaría rituximab? ¿O cambiaría el tratamiento para la hipertensión pulmonar? ¿Cuál de estas opciones, o la que le parece de las 4 la mejor opción, pueden votar haciendo clic en el redondito blanco, repito? Esta sería la pregunta una vez que la paciente ha evolucionado, como describió Rosana, y que nos quedan ya pocas alternativas, ¿no? Pero bueno, una posibilidad sería indicarle antifibrótico o nintedanib, pirfenidona, indicarle rituximab o cambiarle el tratamiento para la hipertensión pulmonar. Bien, la gente ya está votando. Vamos a llevar al mismo porcentaje, así cierro la votación. Ahí está, cierro la votación y estos son los resultados, Tato. Bueno, perfecto, perfecto. El 44% indica que le daría a esta paciente nintedanib. Interesante. El 39% le indicaría rituximab, el 11% pirfenidona y el 6% le cambiaría el tratamiento para la hipertensión pulmonar. Perfecto. Bueno, creo que queda la última parte, Rosana, para que concluyas con el caso y después hacemos la revisión. La paciente actualmente, o sea, no se tomó ninguna otra conducta. La idea también de presentar el caso fue a ver qué opinaban. Desde que empezó la pandemia, o sea, desde marzo hasta ahora pudo concurrir una sola vez al servicio de cardiología, donde continuó, o sea, no se le modificó el tratamiento para la hipertensión pulmonar, y actualmente sigue con el micofenolato 2 gramos día, sildenafil 50, Bosentan 250 miligramos día y espironolactona 25 miligramos día. Perfecto, entonces Rosana nos hará una breve descripción de lo que es la enfermedad de la paciente
y posteriormente se abrirá el debate con la opinión de los expertos. Adelante, Rosana. La enfermedad mixta del tejido conectivo es una enfermedad autoinmune sistémica caracterizada por la presencia de niveles elevados de anti-1-RNP asociado a signos y síntomas que semejan a otras enfermedades como la esclerosis sistémica, la artritis reumatoidea, LES, el Sjögren y la miositis. Esta enfermedad no tiene características clínicas únicas y existe una variación interindividual considerable de las manifestaciones clínicas. Algunos de estos pacientes pueden permanecer indefinidos durante años, puede remitir o puede desarrollar una enfermedad autoinmune definida. La evolución puede ocurrir en los 2 primeros años de la enfermedad o en los primeros años después de aparecer el fenómeno de Raynaud. Afecta principalmente a las mujeres de alrededor de los 40 años y su heterogeneidad clínica junto con sus similitudes a otras, particularmente a la esclerodermia, hacen difícil su diagnóstico, su tratamiento, por lo cual debe ser seguido por un equipo multidisciplinario que además del reumatólogo, el neumonólogo, el cardiólogo, debe incluir a los kinesiólogos, ya que la rehabilitación es fundamental, a psicólogos y a trabajadores sociales. Entonces dijimos que el diagnóstico hacíamos por la presencia de los anticuerpos anti-RNP positivos a títulos altos, que lo consideramos mayor a 1000, la presencia del fenómeno de Raynaud, edema difuso de las manos y al menos dos de las siguientes características: artritis, miositis, leucopenia, dismotilidad esofágica, pericarditis, pleuritis, enfermedad pulmonar intersticial y la hipertensión pulmonar, que es la que marca el pronóstico de la enfermedad y es una de las causas de muerte. Al principio de la enfermedad, el paciente puede tener fatiga, mialgias, artralgias, fenómeno de Raynaud, y con el tiempo puede afectar otros órganos y sistemas que pueden estar involucrados, como el sistema nervioso central, donde presentan cefaleas y neuralgia del trigémino, glomerulonefritis membranosa, infartos digitales y esclerodactilia, pericarditis, derrame pericárdico, anemia, leucopenia, a nivel gastrointestinal, hipomotilidad, reflujo gastroesofágico y dilatación esofágica. A nivel pulmonar, presentan tos, disnea, dolor torácico, hemoptisis, enfermedad intersticial, vasculitis pulmonar, enfermedad tromboembólica y la hipertensión pulmonar, que como dijimos es una de las causas más frecuentes de muerte. El tratamiento de esta enfermedad, el objetivo de la terapia es controlar los síntomas y está dirigido hacia las manifestaciones clínicas y a los órganos que están afectados. El fenómeno de Raynaud, para el fenómeno de Raynaud, medidas higiénico-dietéticas como evitar la cafeína, el cigarrillo, el frío y los bloqueantes cálcicos como la nifedipina son una opción. Para la pleuritis, la miocarditis, la pericarditis, pueden responder a los esteroides como segunda línea de tratamiento, el metotrexate, azatioprina, micofenolato. El trastorno de la motilidad esofágica requiere prokinéticos y para el reflujo gastroesofágico modificar el estilo de vida, elevación de la cabecera de la cama y los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol o el esomeprazol. La inmunosupresión con los corticoides y la ciclofosfamida son consideraciones terapéuticas y en casos resistentes podemos recurrir al rituximab. En el caso de que el paciente presente hipertensión pulmonar, debe ser referido a un centro de hipertensión pulmonar y podemos decir que la enfermedad del tejido conectivo pertenece al grupo 1 de la clasificación de la hipertensión pulmonar. La enfermedad mixta del tejido conectivo, el paciente puede pertenecer al grupo 1 de hipertensión pulmonar precapilar, al grupo 2 por la presencia de enfermedades del ventrículo izquierdo, al grupo 3 por la presencia de enfermedad intersticial o al grupo 4 por la presencia de enfermedad tromboembólica. Como dijimos, es una complicación frecuente
que se encuentra en el 2 a 13% de los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo, y la esclerodermia es la más representativa por su alta prevalencia. Se recomienda comenzar con una doble terapia oral y hacer una revisión trimestral de su clase funcional. Pueden ser utilizados los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, el sildenafil, solos o asociado a otros vasodilatadores, excepto el riociguat, antagonista de los receptores de endotelina, como el bosentan, el ambrisentan, en monoterapias o asociado a otros vasodilatadores pulmonares para pacientes en clase funcional entre 2 y 4, los prostanoides, como el epoprostenol y el ilopros, de elección para la clase funcional 3, y considerar el trasplante bipulmonar en aquellos pacientes con una respuesta inadecuada, a pesar del tratamiento médico optimizado, con una persistencia o una progresión de su clase funcional. Acá este cuadro es para ver la definición hemodinámica de la hipertensión pulmonar del consenso de Niza, donde vemos que la hipertensión pulmonar precapilar, donde estaría nuestra paciente, que puede ser perteneciente al grupo 1 por una enfermedad del tejido conectivo, la presión en la arteria pulmonar es de más de 20 milímetros de mercurio, la presión capilar pulmonar de menos de 15, y la resistencia vascular pulmonar mayor o igual a 3. En la hipertensión pulmonar postcapilar, si está en el grupo 2, si tiene enfermedad del ventrículo izquierdo, la presión en la arteria pulmonar de más de 20, la presión capilar pulmonar de más de 15 y la resistencia vascular menor a 3. Estos cuadros, el que está hacia la izquierda, es para donde está la clasificación del bajo riesgo, de acuerdo a la clase funcional 1 y 2, donde el paciente tiene estabilidad clínica, tiene ausencia de síncopes, la distancia que recorre es mayor a 440 metros, no tiene derrame pericárdico y la presión en la aurícula derecha es menor a 8. En el riesgo intermedio, la clase funcional 3, donde hay una lenta progresión de los síntomas, puede presentar síncope. La distancia que recorre en la prueba de los 6 minutos es entre 165 y 440 metros. Puede tener un ligero derrame pericárdico y la presión en la aurícula derecha de 8 a 14 milímetros de mercurio. Y el alto riesgo, la clase funcional 4, donde ya hay una rápida progresión de los síntomas, el test de caminata menos de 165 metros, derrame pericárdico y la presión en la aurícula derecha de mayor de 14 milímetros de mercurio. En base en la categoría de riesgo que está el paciente y su clase funcional, es el algoritmo que se utiliza para el tratamiento, donde si decimos, luego de que se hace el cateterismo cardíaco derecho con el test de vasorreactividad, si el paciente tiene un riesgo bajo o intermedio, decíamos que podíamos usar monoterapia o terapia combinada, y en el caso de que tenga un riesgo alto, la triple terapia, donde acá ya asociamos a los prostanoides, como el ilopros, y la evaluación son a los 3 o a los 6 meses, cada 3 o a 6 meses, para estratificar el riesgo en el que el paciente se encuentra. Y de acuerdo a eso, si se sigue con la doble terapia, la triple terapia, o se remite a un centro de trasplante pulmonar. El pronóstico de la enfermedad depende del órgano afectado, del grado de inflamación y de la velocidad de progresión de la enfermedad. El pronóstico lo va a determinar la presencia de enfermedad renal, de glomerulonefritis membranosa, como habíamos dicho, la presencia de enfermedad pulmonar intersticial, que puede verse en el 50% de los pacientes, y la hipertensión pulmonar, que es la causa más frecuente de muerte. La tasa de mortalidad varía entre el 8 y el 36%. Y ahora vamos a escuchar el comentario de la experta. Muchas gracias. La verdad que es un caso muy interesante, que la paciente obviamente se le complicó, y bueno, ahora vamos a invitar a los dos expertos invitados que tenemos, repito, el doctor Juan Engelmeyer,
experto en enfermedades intersticiales, reconocido no solo en el país, sino en Latinoamérica, y con quien tenemos un afecto muy, muy grande. También con Seba Gusten, de Paraná, un excelente neumonólogo que sabe de todo. Eso también es para resaltar. Bueno, en esta ocasión, el primer caso va a iniciar el comentario Juani, así que esperamos a ver qué nos podés decir de esta paciente, querido Juani. Bueno, Tato, muchísimas gracias. Gracias a todos por la invitación. Para mí, compartir con ustedes, el año pasado tuvimos la invitación presencial, en la época normal, y ya volveremos. Me tengo que comer un dorado la próxima, que no pudimos el año pasado, pero bueno, mientras tanto nos entretenemos con lo virtual. Un caso realmente muy lindo, que nos deja un montón de enseñanzas. Lamentablemente lidiamos con estos casos en los consultorios de neumonología y en el caso nuestro en el Hospital de Clínicas, en el consultorio de intersticio, que son pacientes jóvenes con una enfermedad sistémica severa, con compromiso pulmonar, en este caso además con la peor combinación de todas, que es la presencia de enfermedad intersticial fibrosante y hipertensión pulmonar, que tienen un pronóstico muy malo. Este paciente tiene un pronóstico muy malo. Yo creo lo siguiente: la enfermedad mixta del tejido conectivo es una enfermedad autoinmune en la cual hay manifestaciones sistémicas proteiformes y anticuerpos anti-RNP altos, y no se termina de recibir de ningún autoinmune. Por lo general, en la enfermedad de tejido conectivo lo más común es que haya manifestaciones de esclerodermia y o de lupus, y a veces mezclada, pero no cumple el criterio de clasificación de lupus ni cumple el criterio de clasificación de esclerodermia, un poco como lo mostró Rosana. Yo creo que esta paciente es una mixta que finalmente, cuando uno ve esas manos y ve el Raynaud, y ve la esclerodactilia, y ve la dilatación esofágica, se termina, yo creo, prácticamente definiendo como una esclerodermia. Tiene un FAN en altos títulos con una patente inespecífica, pero lo que me parece interesante es que varias cositas les quiero compartir, reflexiones. Durante muchos años pensamos que lo peor que les podía pasar en el pulmón a estas pacientes era en los primeros 5 años después del diagnóstico, y sin embargo hay un trabajo muy interesante de un grupo de Canadá, de Christopher Ryerson, de British Columbia, que muestra que si bien hay un grupo que le va muy mal de entrada y se muere dentro de los primeros 5 años, que es el concepto tradicional, hay otro grupo que continúa progresando igual a un ritmo un poco más lento y tiene grandes complicaciones después de los 10 años o 15 años del diagnóstico. Creo que esta paciente entraría en ese grupo. Y después hay un tercer grupo que tiene una sobrevida mucho más larga y tiene un pronóstico mejor. Siempre hablando de lo intersticial, ¿no? No me estoy refiriendo a la hipertensión pulmonar ahora, estoy hablando más de lo puramente mío intersticial. El otro punto es que esta paciente, nosotros fuimos investigadores del estudio INVIL con Nintedanib para fibrosantes progresivas, no FPI, era una paciente para entrar al INVIL, así que fue una paciente que recibió tratamiento algo tarde, porque recibió ciclofamida y micofenolato cuando ya tenía una NSP fibrótica importante. Muchas veces llegamos tarde con estos pacientes, nos pasa en todos lados. Llegamos tarde y actuamos tarde, muchas veces por distintos motivos de los pacientes, de los médicos, del sistema de salud, etc. Se trató posteriormente con ciclofamida y micofenolato y siguió progresando, sobre todo las imágenes que se fueron fibrosando cada vez más y progresión de los síntomas, si bien está la hipertensión pulmonar también que nos puede solapar un poco. La función pulmonar no tenemos DLCO, las capacidades vitales han sido algo oscilantes, pero no ha habido un descenso marcado. De todos modos, estamos en presencia de una enfermedad fibrosante progresiva y la indicación ahora de Nintedanib es clara. La verdad que indicar Nintedanib sin una DLCO es algo complejo. Esta paciente seguro tiene una DLCO menor al 50% y yo creo que posiblemente sea menor al 40% también, porque tiene hipertensión pulmonar además. Y tiene una profunda desaturación en la prueba de caminata. Así que la DLCO es baja seguro. No sabemos cuánto, pero seguramente sea menor al 40%. La hipertensión pulmonar tiene, si bien la combinación entre enfermedad intersticial e hipertensión pulmonar en estos pacientes, como arranqué diciendo, tiene un pronóstico muy, muy malo a corto plazo. Esta paciente realmente tiene un pronóstico malo. De todos modos,
la hipertensión pulmonar suele responder mejor a la terapia, y bueno, ahora sería pasible la indicación de nintedanib como puente a la evaluación para trasplante, si se pudiera evaluar para trasplante. El problema que tenemos es que los pacientes con enfermedades autoinmunes y con mucha comorbilidad y con dilatación esofágica, muchas veces no son buenos candidatos para trasplante, ¿no? Pero sería, yo creo, una de las enfermedades. Lo último, así le dejo a Seba, que es algo muy importante, que Rosana lo tocó tangencialmente, me parece un concepto. Esta mañana les di una charla a los reumatólogos del Hospital de Clínicas de este tema. El concepto tradicional de que el metotrexate causa fibrosis pulmonar hay que ir abandonándolo. Sí. Ya hay varios trabajos de cohortes poblacionales que han demostrado que el metotrexate no se asocia a fibrosis pulmonar y muchísimo menos a patrones muy fibrosantes como UIP o NSP fibrótica. Vamos camino a resolver una de las mayores confusiones de la historia de la reumatología y la neumonología. Cuando yo entré a residencia, y hasta no hace mucho, metotrexate sacáselo si tiene fibrosis pulmonar. No. El metotrexate, si bien puede causar en un porcentaje muy bajo de los pacientes toxicidad pulmonar en una forma de neumonitis por hipersensibilidad, que no tiene nada que ver con la neumonitis por hipersensibilidad clásica, pero no causa fibrosis pulmonar. Así que bueno, después si me acuerdo de alguna otra cosa, me fui anotando algunas cositas, pero lo dejo a Seba y en todo caso lo agrego después. Muchas gracias, Juan, y obviamente Bueno. súper valiosa tu aporte, valioso tu aporte, y agrego en forma muy sucinta lo del metotrexate, sobre todo porque todos los pacientes que uno ve con AR están con metotrexate y hay que saber que un gran porcentaje tienen compromiso pulmonar y normalmente hasta hace unos años nosotros tratábamos de pelear con el médico de cabecera que le indicaba de una metotrexate para que se lo saque. Perfecto. Bueno, Seba, te escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, antes que nada, quería darle las gracias por la invitación y la verdad que escucharlo a Juan, verlo a usted, a todos ustedes, realmente me resulta muy grato. Yo también tuve la oportunidad de estar con ustedes en el congreso el año pasado, en el de Somernea, y realmente espero poder volver en algún momento a compartir, digamos, presencialmente estos momentos. Yo lo que le puedo hacer es un aporte desde el médico neumonólogo general. Nosotros en el interior del país, estos son casos de muy baja prevalencia, entonces en ciudades grandes como Buenos Aires uno realmente tiene otra experiencia, digamos, como consultorio de enfermedades intersticiales, que en el interior, en ciudades más pequeñas, realmente no lo podemos tener. Y con este tipo de drogas, sobre todo el nintedanib, que fue aprobada, digamos, en julio de este año por ANMAT para tratamiento de las enfermedades fibrosantes progresivas, tampoco podemos tener mucha experiencia porque es una droga recientemente aprobada y antes se usaba off-label o en trabajos de investigación. Lo que sí me planteo es algunas cosas porque uno debe plantearse con drogas de alto costo, como son las de hipertensión pulmonar y las para enfermedades fibrosantes, uno, si piensa, por ejemplo, en esta paciente, diría que la paciente en el 2017 tenía 1,710 litros de capacidad vital forzada, y ahora, en 2020, tiene 1,690 litros, eso lo dijo Juan, tiene 30 mililitros de pérdida. Si uno le hubiera puesto el nintedanib en el 2017, diría que la paciente estuvo, digamos, no perdió capacidad vital forzada, que es, digamos, el endpoint de los estudios, por el nintedanib, y realmente ha sido la enfermedad de la paciente, que evidentemente, si bien tiene el patrón fibrosante en la tomografía de tórax desde el año 2012, 2013, y la paciente viene del 2004, realmente me parece que su declinación, por lo menos en la capacidad vital forzada, debe ser lenta. Un declinador lento, le diríamos, en enfermedades obstructivas. Y otra de las cuestiones que por ahí me planteo, así que, digamos, eso lo planteo como duda, yo decir, bueno, en esta paciente le pongo una droga de alto costo si veo que realmente no puede que no haya diferencia
con tan mal pronóstico y sobre todo por el costo de la droga. Y por otro, el tema de la hipertensión pulmonar, que uno se plantea también, si le coloca drogas, no sería una tipo 3, sino una tipo 1, por más compromiso vascular. ¿Cuál es, digamos, poner en la balanza qué es lo que produce más disnea en esta paciente? Lógicamente que acá ayudaría la DLCO, por ahí un test de ejercicio podría ayudar, digamos, a poder, porque me parece que el problema mayor de la paciente ahora clínicamente es la disnea, por lo que se plantea. Pero bueno, coincido que es un caso que es difícil y que me da la impresión a mí que aunque avancemos en la terapéutica, me parece que lo que tiene la paciente es una enfermedad avanzada con también mala candidata a trasplante, que es lo único que me parece que hoy en día le podría cambiar realmente su pronóstico. No sé, te quería preguntar, Juan, ¿cómo valorás vos el tema de la hipertensión pulmonar? Es decir, bueno, ¿es tipo 1, tipo 3, cuando hay fibrosis, para poder reconocer más si es el componente fibrótico o es el componente vascular? Me parecen súper atinados todos tus comentarios, Eva, y realmente es muy cierto todo lo que dijiste. La FBC no bajó prácticamente, o es fisiológico el descenso que tuvo, lo cual es llamativo, pero cuando uno, y aparte la FBC es el EMBO más importante y el más duro y el primero que hay que ver, y eso es como bien dijiste vos. Los criterios del estudio INVIL para definir fibrosante progresiva, que hoy por hoy un poco han sido adoptados para definir fibrosante progresiva en general, aunque la gente de Beringer hizo punta y los usó en el estudio, son caída de más de un 10% de la capacidad vital en 2 años o caída de entre un 5 y un 10% de la capacidad vital asociado a empeoramiento de los síntomas o a empeoramiento de la tomografía. Ese es otro. Y el tercero es que no caiga la capacidad vital más del 10%, ni más del 5%, pero que empeoren los síntomas y la tomografía. Esta paciente empeoró los síntomas y la tomografía empeoró seguro, los síntomas también. Ahora vos me podés decir, che, pará, por ahí empeoró también porque tiene hipertensión pulmonar. Podría ser. Pero bueno, la hipertensión pulmonar mejoró en el segundo cateterismo, medida objetivamente, y la paciente igual tenía más disnea y las imágenes están peor. Así que, desde el punto de vista estricto, si uno cayó en la FBC, igual sería candidata a nintedanib por ese lado. Podría no ser candidata a nintedanib si tiene una DLCO de menos del 30%, porque la aprobación, como bien dijiste vos, que es una aprobación reciente de este año, para fibrosantes progresivas es para pacientes con FBC de más del 50% y DLCO mayor del 30%, sencillamente porque esos fueron los pacientes del ensayo clínico. Entonces se aprobaron para los pacientes del ensayo clínico. Y con respecto al último planteo tuyo, que es también sumamente interesante y sumamente difícil la respuesta, estas pacientes, sobre todo lo que voy a decir ahora, se aplica sobre todo a esclerodermia, pero creo que se aplica a esta paciente. Estos pacientes pueden tener hipertensión pulmonar por cualquiera de las 5 categorías de clasificación de la hipertensión pulmonar. Pueden tener hipertensión pulmonar grupo 1, porque es la hipertensión pulmonar asociada a esta enfermedad del autoinmunes, con un mecanismo vascular pulmonar primario. Pueden tener hipertensión pulmonar tipo 2, porque muchas veces tienen esclerosis ventricular izquierda y hacen insuficiencia cardíaca izquierda, sobre todo restrictiva y diastólica. Pueden tener hipertensión pulmonar grupo 3 por la enfermedad, por la fibrosis pulmonar. Muchos de estos pacientes a veces tienen anticuerpos anticardiolipinas y tienen estados procoagulantes y pueden tener enfermedad tromboembólica crónica y pueden tener hipertensión pulmonar grupo 4. Y muchas veces pueden tener infiltración por mecanismos multifactoriales que incluyen, entre otras cosas, compromiso microvascular, infiltración y esclerosis de la microvasculatura, pueden tener hipertensión pulmonar grupo 5. Ahora, si vos me preguntás a mí, porque todo muy lindo en la teoría, las 5 categorías, pero en esta paciente, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos un cateterismo cardíaco derecho que demuestra la hipertensión pulmonar con presión de enclavamiento normal. Así que, y creo que se ha descartado enfermedad tromboembólica. Yo creo que esta paciente me da la impresión a mí, y sobre todo por las altas cifras que tiene el primer cateterismo, que tiene hipertensión pulmonar severa, me da la impresión que podría haber un mecanismo vascular, con un mecanismo de grupo 1 asociado.
Porque, sobre todo, si tuviera cifras de hipertensión pulmonar no tan altas, con la fibrosis, uno dice, bueno, es grupo 3. Me da la impresión que puede haber un grupo 1, yo no soy para nada experto en hipertensión pulmonar, y esto por ahí lo podría contestar mejor alguien que haga hipertensión pulmonar. De todos modos, en todas las series de casos de pacientes con enfermedad mixta y con esclerodermia que tienen fibrosis pulmonar y hipertensión pulmonar severa, se las trata igual con vasodilatadores y el pronóstico es verdaderamente malo. Yo creo que esta paciente, lamentablemente, si no se trasplanta, tiene una mortalidad muy, muy alta en 2-3 años. Perfecto. Bueno, la verdad es que estamos excedidos de tiempo. Hay algunos comentarios interesantes. Por ejemplo, el doctor Douglas Nazareno dice, ¿tiene sentido escalar de ciclofosfamida a micofenolato teniendo en cuenta que los efectos son similares? ¿No implicaría pérdida de tiempo en una enfermedad fibrosante progresiva? Perdió 5% de capacidad, pero hay progresión de síntomas de la tomografía. Un poco lo que vos decías, Juan. Creo que la paciente está en una etapa evolutiva muy avanzada, ¿no? Hola, Gustavo. Primero a Gustavo Douglas Nazareno, gracias por el comentario. Sí, esto se hizo en el año 2017, creo, todavía no estaba en el Intedanib. Le dieron ciclofosfamida primero y después micofenolato, algo que nosotros hacíamos en el hospital de clínica siempre en esa época también. No hay estudios comparativos, digamos, el escleroderma Langenstein 2 sí comparó uno con el otro, y demostró que el micofenolato no es inferior a la ciclofosfamida. Ahora, en ese sentido sí hay estudio comparativo, me corrijo a mí mismo. Ahora, lo que nadie te puede decir es si te fue mal con uno primero, ¿por qué no puedes usar el otro? Si yo tengo una enfermedad que es fibrosante progresiva y me fue muy mal con ciclofosfamida, en esta paciente le doy Nintedanib después. Pero es un punto a resolver. Y hubo un debate muy lindo en el Congreso Europeo entre el profesor Cotán y Elisa Berrenzoni, que incluyó hasta dónde escalar la inmunosupresión cuando te va mal. Porque nadie sabe, no tenemos respuesta hasta dónde escalar la inmunosupresión cuando te va mal antes de indicarle Nintedanib. Yo creo que si vos ves, en este caso, que es una enfermedad tremendamente fibrótica, y que te está yendo muy mal con la inmunosupresión, yo no esperaría mucho. Ahora ya estamos quemados, ¿no? Nos fue mal, esta paciente le fue mal, como decía Seba. Sí, lo que dice Seba es muy, muy cierto. La verdad que hay un medicamento que vale una fortuna. Yo en estos casos me lo planteo darlo como puente a trasplante. O por lo menos se puede trasplantar. Ahora, si tuviera en el año 2016, 2017, cuando a esta paciente le había ido mal con la ciclofosfamida, yo no esperaría y le daría Nintedanib de entrada. Pero bueno. No mucho más. Perfecto. Acá le vamos a dar la palabra rápidamente a Daniel Carles, que quiere opinar, para terminar el caso, porque hay muchísimas preguntas, inquietudes, pero nos estamos yendo de tiempo. Solamente yo te quería hacer un comentario, les quería hacer un comentario. Normalmente, habitualmente, se ve que le indican 2 gramos de micofenolato a estos pacientes. ¿Por qué nunca se le da la dosis que los trabajos dicen que de 3 gramos, Juan? ¿Y qué pensás vos que tenés más experiencia en esto? Pienso que nos cuesta mucho llegar a yo intento llegar a los 3 gramos, por lo general, en esclerodermia estamos hablando, sobre todo, en pneumonitis por hipersensibilidad y otros no tanto, pero en esclerodermia uno tiene que atenerse a las dosis que se han usado en los ensayos clínicos. Es bastante difícil que lo toleren las pacientes por lo general los 3 gramos. Hay mucha intolerancia digestiva sobre todo, y bueno, no siempre es fácil llegar, y a veces también hematológica, leucopenia, sobre todo. Pero bueno, deberíamos llegar y los neumonólogos tenemos que hacer punta con esto, porque los reumatólogos no siempre les gusta ir hasta los 3 gramos, porque es una indicación más nuestra, más para la enfermedad intersticial. Los reumatólogos pocas veces usan 3 gramos. Pero estoy de acuerdo con vos que deberíamos ir a 3 gramos cada vez que podamos. Daniel, unas palabras, si querés decir, y después ya terminamos porque se nos complicó. Bueno, gracias, voy a ser corto. Primero, desde nuestra óptica, desde mi óptica, una ironía en el sentido de que podemos gastar en Bosentan, en todas las drogas, y no se puede hacer una DLCO. Es una cosa que llama poderosamente la atención, ¿no? Es decir, la entiendo, Roxana, porque nos pasa. Y lo segundo, una pregunta para ustedes o en general. Esta paciente tiene disnea.
sigue teniendo disnea, a pesar de tener una no caída o mínima caída de la capacidad vital y a pesar de tener aparentemente una hipertensión pulmonar controlada. Por supuesto que no tenemos resistencia vascular pulmonar ni tenemos volumen minuto, que eso podría ser una falsa caída de lo que se vio en el segundo cateterismo. Entonces la pregunta les hago a ustedes, está bien, no hay DLCO, pero ¿cómo explican ustedes que siga teniendo disnea con una mínima caída de la capacidad vital y prácticamente con una hipertensión pulmonar controlada, o digamos, controlada por medicación? Listo, muchas gracias. Daniel, no sé si contesto yo. Sí, sí. Sí, sos el que más sabes de esto, Seba, me parece, ¿no? Así que de este tema, por lo menos. Daniel, dos cosas te quiero decir a tu observación. Primero, una mínima caída de la capacidad vital tiene 59% de capacidad vital, no es tan mínima. Tiene 59%. Después habrá que ver los teóricos, porque lo que mostró Rosana no se condecían bien. Los teóricos son distintos porque, por ejemplo, la del 2012 es 1,60, 67%, y la última, que es 1,67, más alta que la de 1,60, es 59%, con lo cual ahí hay distintos teóricos. Pero, a ver, lo mire con los teóricos que quieras, 1,5 litros de capacidad vital forzada, en cualquier mujer, que no sé cuánto me dirá esta chica o esta mujer, en cualquier persona del mundo relativamente joven, más allá de la contextura física, 1,5 litros de capacidad vital forzada no es normal, es bastante bajo. Después si es 57, 59, 65, pero debe andar por ahí. O 70. El otro, tampoco sabemos cuánto tenía cuando era sana. A lo mejor cuando era sana tenía 110. Ahora, de todos modos, y por último, yo cuando veo una tomografía con una tremenda fibrosis pulmonar como tiene esta paciente, y esto lo dice siempre Silvia Quadrelli con su manejo de la ironía única. A mí me podés poner el valor que quieras, pero tiene una tremenda fibrosis pulmonar y tiene hipertensión pulmonar severa, así que tiene causa de sobra para tener disnea, ¿no? No hablamos de rehabilitación, que es barato y costo efectivo. Siguiendo el razonamiento de Seba, que lo que dijo me pareció casi lo más importante. Tendríamos que rehabilitarla también dentro de lo posible, ¿no? En pandemia es difícil. Están los videos, los chicos del Hospital Ferrer hicieron un trabajo fabuloso. Si quieren se los paso después, están todos los videos en YouTube del equipo del Ferrer con los kinesiólogos del Ferrer, y están los videos para hacer rehabilitación en la casa con lo que tienen, no tienen que salir a comprar nada. Así que bueno, para todos nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias. Vamos a terminar este interesantísimo caso, pobre paciente, pero hay mucho para discutir, no nos queda más tiempo. Así que Daniel, te paso la posta para el segundo caso. Y bueno, cualquier cosa después nos volvemos a conectar al final de este caso del segundo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, vamos a pasar al segundo caso de la noche. Tengo el placer de presentar a la doctora Gabriela Robaina, neumonóloga que trabaja en el Sanatorio San Roque de Curuzú-Cuatiá de Corrientes, y nos va a presentar el caso que se llama paciente con asma y algo más. Por supuesto, después ampliaremos con nuestros expertos. Adelante, doctor. Bueno, perfecto. Buenas noches. Gracias, doctor, por su presentación. Les voy a compartir el segundo caso de la noche. Se trata de un hombre de 35 años de edad con antecedente de asma y rinitis alérgica. Asma diagnosticado en la infancia, en tratamiento con salmeterol fluticasona a dosis de 50-250 2 veces al día, con un uso irregular de la medicación, mal control de síntomas, exacerbaciones frecuentes, pero nunca internaciones por crisis asmática. En este momento nos consulta por tos, disnea y febrícula. La enfermedad actual inicia 6 semanas antes de la consulta. Empieza el paciente a referir tos seca, luego agrega disnea de esfuerzos, astenia, adinamia y registros subfebriles. Consulta con un médico y le indican en ese momento claritromicina y acetilcisteína. El paciente persiste con los mismos síntomas, vuelve a consultar, se realiza una radiografía de tórax, que es normal, y le indican en esa oportunidad levofloxacina. Cumple también una semana de tratamiento,
el paciente sigue igual y en ese momento llega a la consulta con nosotros a neumonología del sanatorio. En la valoración inicial, el paciente tenía una temperatura de 37,6 grados centígrados, una frecuencia respiratoria de 24, saturaba 93%, aire ambiente, tenía sibilancias bilaterales, pero con la mecánica ventilatoria conservada. Nos acerca en ese momento un laboratorio y una radiografía que lo había hecho previamente. En el laboratorio teníamos una hemoglobina de 13,2, un hematocrito de 36%, 9.000 glóbulos blancos con 64% de neutrófilos segmentados y 12% de eosinófilos. Una eritrocimentación de 35. Y nos trae una radiografía realizada 3 días previos a la consulta, ya habiendo realizado 2 esquemas de antibiótico que era normal. En ese momento, nosotros le hacemos un examen funcional respiratorio. En la espirometría, lo que podemos ver en la espirometría pre-broncodilatador es una obstrucción moderada con un BF1 de 2,32, que es un 61%, y con una respuesta muy significativa posterior a la administración de broncodilatadores, donde normaliza la espirometría con una respuesta del 44%. Se realizaron también volúmenes pulmonares, que la TLC fue normal, con un RB y un RB-TLC aumentado, y una LCO que resultó normal. Entonces, damos paso a la primera pregunta. Bueno, ¿qué conducta tomaría? Son 4 opciones. Primera, optimizo corticoide inhalado LAVA, más corticoides orales y control entre 7 y 10 días. La segunda opción es optimizo corticoide inhalado LAVA, más corticoides orales, más amoxicilina clavulánico y continúa entre 7 a 10 días. La opción 3 es pide una tomografía computada de tórax de alta resolución. Y la última opción es pido nueva radiografía y laboratorio de rutina. Recordar que hay que cliquear sobre el círculo blanco como única opción. Muy bien. Bien. Está votando la gente. Vamos a esperar un poquitín más, doctor, así vemos mayor porcentaje de la audiencia. Ahí está. Bien, cierro la votación y estos son los resultados, doctor. Bueno, muy bien. El 60% de la audiencia votó por la tomografía computada con alta resolución, opción 3. Un 33% optimizar el corticoide inhalado con corticoides orales y controlar entre 7 a 10 días. Y un 7% la opción 2, que era optimizar la medicación broncodilatadora más esteroide inhalado, medicación corticoides sistémicos y el agregado de antibióticos con un control entre 7 a 10 días, y ninguno planteó el laboratorio de rutina con la nueva radiografía. Adelante, doctora, seguimos. Perfecto. Bueno, nosotros hicimos lo que optó la mayoría, una tomografía de alta resolución, donde se pueden ver opacidades en vidrios medilados, subpleurales, periféricas, a predominio de los lóbulos superiores. Acá podemos ver las imágenes a mayor aumento, donde se ven esas opacidades en vidrios medilados, subpleurales, periféricas. Y una imagen compatible con una telectasia segmentaria en el lóbulo inferior izquierdo. Ya con la tomografía, aclaro que esto fue hace varios años, antes de la pandemia. Damos pie a la segunda pregunta. Muy bien. Segunda pregunta, ¿en qué diagnóstico usted piensa? Primera opción, en una exacerbación de asma por infección por gérmenes comunes. La opción número 2 es asma más eosinofilia pulmonar. La opción 3 es asma más neumonía por neumocistis Girovechi. Y la opción 4 es asma más neumonía viral. Recordar nuevamente de cliquear sobre el circulito. Bien, están votando y parece que la respuesta es una sola. Cierro la votación y estos son los resultados. Bueno, la amplia mayoría, el 87% de los asistentes votó por la opción 2, que es asma más eosinofilia pulmonar, y después un 14% se repitió 7 y 7 por asma más neumonía por neumocistis y asma por neumonía viral. Adelante, doctora. Bueno, seguimos. Nosotros también pensamos en asma más eosinofilia pulmonar. Bueno,
Asma más eosinofilia pulmonar. Como sabemos, las eosinofilias pulmonares pueden ser varias entidades: neumonía eosinofílica aguda, crónica, granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, un síndrome hipereosinofílico, aspergilosis broncopulmonar alérgica, y relacionadas a asma que tenía nuestro paciente, principalmente estas tres. Entonces, seguimos con el caso clínico. Doctor. Muy bien. La pregunta número 3 es, ¿qué estudio solicitaría primero? Opción 1, inmunoglobulina E total. Opción 2, IgE total más IgE contra aspergilos en general. La pregunta 3, broncoscopía más lavado bronquiolveolar. Y la última opción es el pedido de los ANCA, anticuerpos contra citoplasma de neutrófilo, la variante central o periférica. Bien, están votando. Vamos a ver de llegar al porcentaje anterior, así tienen la misma cantidad de respuestas. Ahí, perfecto, listo, cierro la votación y estos son los resultados, doctor. Bueno, muy bien. Acá tenemos una cosa un poquito más repartida. Hay una ligera predominancia del pedido de IgE total más IgE antiaspergillus. Le sigue el pedido de ANCA-P y ANCA-C. 19% la IgE total. Y el último es la broncoscopía más VAL. Doctora. Bueno, en este caso no hubo coincidencia. En realidad la pregunta es un poco tramposa porque podríamos incluir todas las opciones, pero en este caso lo primero que hicimos fue una broncoscopía. La broncoscopía fue normal, se realizó VAL en segmento posterior del lóbulo superior derecho y ápico posterior del lóbulo superior izquierdo. Se envió material para anatomía patológica, bacteriología y se hizo recuento celular diferencial. Los resultados fueron bacteriología negativa, negativo para células neoplásicas, y en el recuento celular, tanto del VAL como en el aspirado, hubo un claro predominio de eosinófilos. 88% de eosinófilos en el VAL y 77% de eosinófilos en el aspirado. Se realizaron el resto de los estudios que habíamos propuesto, una IgE total de 988, IgE antiaspergillus negativa, ANCA-C, ANCA-P negativos y un parasitológico en materia fecal negativo. Con toda esta información, el diagnóstico final en este paciente fue una neumonía eosinofílica crónica. Y damos pie a la siguiente pregunta. Bueno, muy bien, pregunta número 4. ¿Cuál es el tratamiento que usted indicaría? Si se indican broncodilatadores de acción prolongada, beta-2 agonistas de acción prolongada y corticoide inhalado en dosis máxima y evaluar respuesta, esa es la opción 1. Broncodilatadores de acción prolongada más corticoide inhalados más esteroides sistémicos por 6 meses es la opción 2. La opción 3 es broncodilatadores de acción prolongada más corticoide inhalados más esteroides sistémicos por 1 año. Y la última opción es esteroides sistémicos únicamente por un periodo de 12 meses. Adelante. Bien. Cierro la votación porque parece que esta está bastante bien definida y estos son los resultados. Bueno, aquí la cosa está con mucha tendencia. El planteo es el número 2, que lleva el 75%, donde se coloca un LABA con corticoide inhalado más esteroides sistémicos por un periodo de 6 meses. Le sigue 17% LABA más esteroides sistémicos por el doble de tiempo, 12 meses. Y la última opción que votó el 8% de la audiencia, LABA corticoide inhalado en dosis máximas y evaluar respuesta. Nadie votó por el uso de esteroides sistémicos únicamente. Adelante, doctora. Perfecto. Bueno, lo que hicimos con este paciente fue, durante los días de internación, que fueron 4, se indicó hidrocortisona a una dosis de 400 miligramos día. Continuó el paciente con terapia inhalada, pero se optimizó la dosis a fluticasona 1000 microgramos, salmeterol 50 microgramos, y al alta se dio una dosis equivalente a 1 miligramo kilo de prednisona. El paciente se fue con 60 miligramos de meprednisona. El paciente evolucionó bien, con buena respuesta al tratamiento, y el control a los 3 meses se encontraba sintomático, con un buen control del asma, con una CT de 25,
hacía una vida normal, hacía actividad física y en ese momento se encontraba con 20 miligramos de prednisona, seguía con la terapia inhalada y un laboratorio con 125 eosinófilos que correspondían al 3%. Esta es la espirometría de ese momento, donde vemos una espirometría normal. Y la tomografía, que también vemos resolución de todas las opacidades en vidrio esmerilado que veíamos previamente, persistiendo esta imagen que es compatible con una telectasia segmental. El paciente completó 1 año de corticoides sistémicos y continuó con su terapia inhalada, que después se rotó a budesonide formoterol. Y al momento que ya pasaron 3 años de este diagnóstico, el paciente persiste con un asma controlado, con una CT de 25, tiene una función pulmonar normal y no hubo durante estos 3 años de seguimiento recidiva de su neumonía eosinofílica. Voy a dar lugar a una pequeña revisión bibliográfica y después dejamos para los comentarios y preguntas. Las eosinofilias pulmonares son enfermedades que es un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por infiltración de eosinófilos, ya sea en los alveolos y en el intersticio pulmonar. Podemos clasificarlas en primarias, secundarias, y después hay un grupo de patologías que cursan con compromiso pulmonar y eosinofilia, aunque no son concretamente eosinofilias pulmonares. Dentro de las primarias, la neumonía eosinofílica aguda, la neumonía eosinofílica crónica, el síndrome hipereosinofílico, la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, y dentro de las secundarias tenemos las neumonías eosinofílicas secundarias a, por ejemplo, drogas o infecciones, y la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Dentro de lo que es neumonía eosinofílica crónica, como ya dijimos, se caracteriza por el acúmulo anormal de eosinófilos en el intersticio, en los espacios alveolares. Es una enfermedad rara, con una incidencia calculada entre 0.23 por 100.000 habitantes. En Europa se calcula que representa entre el 0 al 2.7% de las patologías intersticiales, mientras que en Estados Unidos solo llegaría al 1.2% de las patologías intersticiales. A pesar de esto, es la eosinofilia pulmonar más frecuente. Es más común en mujeres y el rango de edad que se presenta es entre 30 y 50 años. Las manifestaciones clínicas más comunes son fiebre, tos, disnea, pérdida de peso, puede haber sudoración nocturna, y lo característico es que los síntomas son graduales y habitualmente tienen meses de evolución cuando el paciente consulta. Tiene una alta relación con las enfermedades alérgicas, rinitis alérgica, dermatitis atópica, asma. La mitad de los pacientes son asmáticos, y el asma puede tener diagnóstico de asma previo al diagnóstico de la neumonía eosinofílica o presentarse posteriormente. Y algo característico de la neumonía eosinofílica crónica, a diferencia de la aguda, es que es muy poco frecuente en pacientes fumadores. Las imágenes son la clave para sospechar este diagnóstico. En las radiografías vemos opacidades que siempre son subpleurales, periféricas, a predominio en los lóbulos superiores, y la imagen característica es el negativo del edema agudo de pulmón, pero solo se presenta en un 25% de los pacientes, y también hay que aclarar que no es específica de la neumonía eosinofílica crónica. En la tomografía vemos lo mismo, opacidades subpleurales, periféricas, en vidrio esmerilado o consolidativas. Y también podemos tener engrosamiento septal lineal. Acá vemos un caso extraído de la literatura, vemos en la radiografía la opacidad subpleural que se correlaciona con la tomografía. Dentro del laboratorio, lo característico es la eosinofilia periferia. Según diferentes autores, puede ser entre el 10 al 30%, entre 400 a 1000 en recuento absoluto, aunque algunos autores proponen que sea más de 1000 eosinófilos en sangre periférica. La IgE está elevada en más de la mitad de los pacientes, con valores entre 300 a 500 unidades por litro.
El examen funcional respiratorio es muy variable, puede ser normal, puede ser restrictivo, puede ser obstructivo o puede ser un patrón mixto. En este estudio, que es un estudio observacional que le hacen espirometría a más de 100 pacientes, al momento del diagnóstico el 50% tenía una espirometría normal, el 30% una espirometría restrictiva y un 10% una espirometría obstructiva. Y la DLCO puede ser normal, pero puede estar disminuida hasta en la mitad de los pacientes. El lavado bronquialveolar es la clave del diagnóstico, ya que muchas veces con esto llegamos al diagnóstico y no es necesario hacer una biopsia quirúrgica, la mayoría de las veces. El recuento de eosinófilos en VAL que se considera para diagnóstico es más de 25%, pero según las diferentes series, acá este es un artículo que es una revisión de diferentes series de neumonía eosinofílica, vemos que el recuento del VAL en las diferentes series varió entre 38% a 58%, o sea, siempre muy elevados. Y en cuanto a la anatomía patológica, como ya dijimos, es poco frecuente que uno haga una biopsia porque habitualmente llega al diagnóstico antes. Lo que veríamos sería infiltrados de eosinófilos, tanto en alveolos como en intersticio. Puede haber focos de neumonía en organización y puede haber focos de fibrosis. Y los criterios diagnósticos más aceptados son estos que muestro acá, que los síntomas tengan más de 2 semanas de evolución, que haya normalidades en imágenes, ya sea radiografía o tomografía, que uno demuestre la eosinofilia en el VAL con un VAL más de 25%, que el paciente tenga eosinofilia periférica y o digamos la infiltración eosinófila en una biopsia. Y algo importante es que hay que excluir otras causas para no estar seguro que es una neumonía eosinofílica e idiopática y no secundaria a otra patología. ¿Qué pasa con el tratamiento? Bueno, el tratamiento de elección son los corticoides sistémicos. La dosis inicial recomendada es entre 0,5 a 1 miligramo kilo día. La respuesta se ve muy rápido, habitualmente entre las 2 primeras semanas, y esto es importante porque se sugiere que si el paciente no responde al tratamiento con corticoides, uno debe plantearse algún diagnóstico diferencial. La duración del tratamiento es lo que está en discusión, habitualmente entre 6 a 12 meses. Y hasta un 10% de los pacientes pueden remitir espontáneamente, pero no es lo más común. Este es un artículo que compara tratamientos de 3 meses versus 6 meses. Es un estudio aleatorizado en 50 pacientes, aproximadamente 20 de un lado, 20 del otro. Se dio a un grupo tratamiento por 3 meses y al otro por 6 meses. Y lo interesante es que no hubo diferencia en la respuesta, todas evolucionaron muy bien, y tampoco hubo diferencias en la tasa de recaídas entre ambos grupos, por lo que los autores proponen tratamientos cortos podrían ser útiles. ¿Y qué sabemos de otras terapias? Bueno, corticoides inhalados, se ha demostrado que los corticoides inhalados como monoterapia no son efectivos para la neumonía eosinofílica crónica, pero como la mayoría de los pacientes tienen asma, cumplirían su rol en el tratamiento del asma, y sí se ha visto en algunos estudios que ayuda o colabora en una menor proporción de recaídas el uso de corticoides inhalados. Y por otra parte, los agentes biológicos, uno los podría considerar si tiene en cuenta la fisiopatogenia de la infiltración eosinófila o de los anti-IgE, tenemos omalizumab o mepolizumab. No hay evidencia que lo sustente hasta el momento, solo serie de casos que hablan de buena evolución, tanto como con omalizumab en pacientes con IgE elevada como el mepolizumab. El pronóstico es bueno, la respuesta a corticoides es buena, pero las recaídas son frecuentes. Más de la mitad de los pacientes manifiestan recaídas y algunos más de una recaída. Y esto hace que los pacientes necesiten tratamientos prolongados o permanentes con corticoides. Y factores pronósticos, se propone que el asma o el tabaquismo serían factores de buen pronóstico en cuanto a las recaídas. Esto ha sido demostrado en un estudio, pero no fue reproducido posteriormente. Los pacientes con neumonía eosinofílica tienen habitualmente peor control del asma posteriormente,
Y algo también a tener en cuenta es que los pacientes que presentan compromiso de la función pulmonar al momento del diagnóstico pueden persistir con este compromiso posteriormente. Entonces son pacientes que, más allá de que no tengan clínica de recaída, uno los debe seguir en el tiempo. Y bueno, con eso termino la revisión y doy lugar a los comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Ha sido muy claro, muy buen Ateneo, muy lindo caso. Bueno, vamos a dar comienzo a la presentación con comentarios de expertos. En este caso vamos a empezar por el querido amigo Sebastián Busten. Así que todo tuyo, Sebastián. ¿Qué te parece? Bueno, el caso realmente es muy interesante. Es una enfermedad que solemos ver, pero es una enfermedad realmente que es rara, a pesar de que es la eosinofilia pulmonar más frecuente, como bien vos dijiste, Gabriela, y hiciste una revisión muy interesante y muy completa. A mí lo que tendría para agregar, en principio, en base a las preguntas que vos hiciste, cuando uno se plantea el diagnóstico de este paciente, el paciente cumplía criterios porque era asmático, porque tenía 12% de eosinófilos con 9.000 blancos, es decir, ahí tenía más de 1.000 eosinófilos, que es algún criterio si uno no tiene la posibilidad de hacerle el VAL. Lógicamente que si uno le puede hacer el VAL es mucho mejor, por dos razones: porque uno, digamos, confirma la eosinofilia pulmonar, más específicamente puede hasta tomar una biopsia y demostrar la eosinofilia en tejido, y fundamentalmente porque puede descartar otras enfermedades como micosis, tuberculosis, infecciones, pensando que en un paciente, si tiene eosinofilia pulmonar, yo lo voy a tratar con corticoides, es decir, que no es menor ese dato. Pero con los 1.000 eosinófilos, más la imagen, más el antecedente de asma, uno ya hubiera tenido criterios diagnósticos suficientes. Es importante, sí, vos lo dijiste en la revisión y no al principio, saber si el paciente es fumador o no, y es muy importante también ver si el paciente no está expuesto, supongo que no, por la edad del paciente y todo, a otras drogas o a humo, vapores, gases tóxicos o alguna partícula que pueda estar asociada a eosinofilia pulmonar. Así que creo que el diagnóstico cierra bastante, y sobre todo con la respuesta a los corticoides y a la terapéutica. En una de las preguntas vos preguntabas, digamos, hacia la tomografía o hacia la terapéutica, y la realidad es que si este paciente no hubiera tenido el antecedente de lo prolongado del cuadro y del mal diagnóstico, uno veía una espirometría con una buena respuesta a broncodilatadores que hubiera realmente podido tratarla con aumento de los corticoides inhalados y los broncodilatadores, y hacer un ciclo corto de corticoides, y a veces, digamos, el paciente hubiera podido responder, y si realmente la neumonía eosinofílica tenía peso, seguramente se hubiera retrasado un poco el diagnóstico. Así que es muy importante, ante la sospecha por la eosinofilia y la falta de respuesta, obtener alguna imagen para sospecharla. Otra cosa importante es lo que vos dijiste, que esto era antes la época de COVID. Yo cuando veo esta tomografía digo, si viene ahora un paciente y lo ve un médico general y ve el laboratorio y no se fija en los eosinófilos, sino en los linfocitos, y ve esta tomografía, piensa seguramente en un COVID, y probablemente si lo tratan con corticoides también termine funcionando más o menos bien, mejor que el COVID. Por otro lado, quería un poco ver el tema del tratamiento. El tratamiento, lógicamente, que con los corticoides, si bien vos dijiste bien, 0,5 a 1 miligramo, en mi experiencia siempre trato de usar lo menos, porque el corticoide, cuando uno lo va a usar 6 meses o ni hablar un año, no es lo mismo 0,5 kilo que 1 miligramo kilo, no es lo mismo 60 miligramos que 40, que 30 miligramos. Y con respecto al trabajo que presentaba en la revista europea, la verdad que me parece muy interesante, y es la tendencia que han seguido la mayoría de las enfermedades relacionadas con los eosinófilos, o donde hay una participación de los eosinófilos, tanto en asma, en donde los corticoides tienen un efecto
plató y por más que uno aumente los corticoides, el paciente no tiene mejoría, sobre todo en la fase aguda, también en las exacerbaciones de POC, así que creo que yo probaría con la terapéutica de 3 meses, en principio. Después el 50-60% de los pacientes van a tener recaídas y ahí uno puede hacer otro ciclo de 3 meses. Y con respecto a la medicación que vos planteaste, sobre todo el mepolizumab, me parece porque con el omalizumab, digamos, tiene otro target que la IgE y no es digamos, la fisiopatogenia de esta enfermedad. Fundamentalmente se vería con un anticuerpo monoclonal anti-eosinofílico. Lo único, yo vi en mepolizumab, y hay un trabajo en la revista Lung del 2020, en una serie de casos, hasta 10 casos, y lógicamente cuando uno trata a estos pacientes, que lógicamente que son todos off-label, y pacientes que han tenido recaídas y para el ahorro de corticoides, digamos. Y lógicamente que los pacientes andan bien. Con respecto a los corticoides inhalados, una de las cosas importantes, que también lo dice la revisión esa que vos citaste, es que los pacientes, si bien el corticoide inhalado no controla la enfermedad, los pacientes que utilizan corticoides inhalados, habitualmente los asmáticos, suelen tener menos recaídas que aquellos pacientes que no son asmáticos y que no siguen con corticoides inhalados. Por lo tanto, también el sentido común dice que el usar corticoides inhalados y sobre todo un corticoide con alta potencia o una buena dosis probablemente debería mejorar un poco la recaída de este tipo de pacientes. Y por último, esto es una cuestión de experiencia, cuando uno hace el descarte de las enfermedades, como vos bien dijiste, el RAS para Aspergillus, el negativo para parásitos, la citología, el ANCA, CEPE. Es importante no olvidarse que, por ejemplo, las enfermedades como la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, a veces se describen las 3 fases y hay pacientes que a veces empiezan con asma, con neumonía eosinofílica y en algún momento presentan las manifestaciones de vasculitis. Esto a mí, la verdad que me pasó en una paciente en donde llevaba años, esto hace bastantes años, con tratamiento para neumonía eosinofílica con los marcadores del ANCA-C y P negativo, y en algún momento en el tapering de corticoides, porque era una paciente que requería permanentemente corticoides, si no los eosinófilos aumentaban, digamos, manifestó la vasculitis, y lógicamente que esos pacientes son hoy candidatos a los biológicos, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Muy bueno, muy buena el comentario. Pasamos ahora al doctor Juan Ignacio Engelmeyer. Juan, a ver tu opinión, ¿qué te parece? Gracias, Daniel. Creo completísimo lo de Seba. La verdad que no voy a agregar 2 o 3 cositas, más que nada de comentarios de cosas que me fueron quedando en el tintero y también a propósito del caso de Gabriela. Una cosa dijo Seba que es muy cierta, hay varias entidades intersticiales que tienen patrones que se pueden confundir con COVID. Yo, de hecho, tengo una diapositiva que empecé a incluir hace poco en alguna de las charlas, en donde, en charlas de enfermedad intersticial, en donde pongo 3 casos de COVID y 3 casos de enfermedad intersticial. Estamos hablando ya COVID, no el COVID hiperagudo, que tiene opacidades periféricas como esta, que dijo Seba, que es bastante parecida, que te puede tener neumonía organizada en el negativo del edema agudo del pulmón, sino cuando ya hay más virus esmerilado, en la evolución de la neumonía COVID, digamos. Pongo 3 casos mezclados de COVID y de NSIP con neumonía organizada asociada a miositis o a esclerodermia, y los hago votar para que elijan cuál es cuál, y la verdad que lo hemos hecho con Adrián, inclusive con Adrián Gasser, que es un radiólogo que sabe muchísimo de esto, y por ahí no lo sacó ni Adrián. Y en este caso puntual es muy parecido al COVID agudo, ¿no? A los primeros días de la neumonía COVID. El otro punto que dijo Seba, que me pareció muy importante y que me gustaría ampliarlo brevemente, es el tema de
empezar a bajar un poco las dosis de corticoide que le damos a nuestros pacientes. Tenemos mucha tendencia los neumonólogos al miligramo kilo. Nosotros, los neumonólogos, nos hemos enamorado y nos han enseñado desde chicos a que vos le tenés que dar un miligramo kilo. Si no le das un miligramo kilo, no lo estás tratando. Y la realidad es que no hay ninguna evidencia de eso. Eso es algo que se extrapola de la década del 50 a la década del 60 del lupus, no para tratar compromiso pulmonar en lupus, sino para tratar el lupus incendiado. Y alguna vez algún internista en Estados Unidos, creo que fue en Estados Unidos, o en Europa, pero creo que fue en Estados Unidos, dijo 1 miligramo kilo, y eso quedó escrito y se empezó a usar 1 miligramo kilo. Y la realidad es que cuando uno usa 1 miligramo kilo por mucho tiempo, que no solo es una decisión que no solo no está basada en la evidencia, sino que termina haciendo más daño que beneficio. Inclusive, una tendencia de los últimos años, y yo esto lo he aprendido mucho con los reumatólogos, porque los reumatólogos se horrorizan con lo que hacemos nosotros, y tienen algo de razón deben tener, porque ellos, digamos, manejo de corticoides conocen bastante. Una de las cosas que están haciendo los reumatólogos y algunos internistas, que ven mucho enfermedad autoinmune, y cuando vino el año pasado Atol West lo dijo también, cuando lo trajimos a Atol, es usar mini pulsos de metilprednisolona. En vez de usar del Tizona, que después te voy a preguntar, Gabriela, ¿ustedes le dieron hidrocortisona primero? No sé, no entendí bien, después le dieron prednisona, ¿no? Pero bueno, en vez de usar los 40 miligramos del Tizona que damos nosotros, 30 o 50, usar mini pulsos de metilprednisolona, que a veces son mini pulsos de medio gramo, 500, o de 1/4 de gramo, inclusive. 3 días, 3 mini pulsos, y después, esto que estoy haciendo aplica para tratar esta neumonía eosinofílica, o para tratar un COP, o para tratar cualquiera de las enfermedades inflamatorias que uno dice, bueno, a esta dale corticoides porque mejora. Mini pulsos, 3 días seguidos, y después lo dejás con 20 miligramos de Tizona y Taperin. Es algo interesante que estoy empezando a hacer, que estamos algunos de nosotros empezando a hacer, que lo estamos aprendiendo de los reumatólogos. Y aparentemente los resultados son similares en términos terapéuticos al miligramo kilo, pero con muchísima menos toxicidad. Y lo último que les quería comentar es que alguna vez leí por ahí y después lo he observado con los pacientes. La neumonía eosinofílica crónica, en su presentación clásica, como puede ser este caso, que es una presentación bastante clásica, es una enfermedad que es muy parecida a la COP, a la neumonía organizada criptogénica. Tiene, por supuesto, algunas diferencias. La diferencia fundamental es que la neumonía, la NEC, la neumonía eosinofílica crónica, tiene altos niveles de eosinófilo en el VAL, pero la COP puede tener eosinófilo en el VAL, no 50%, pero yo he tenido COP con 15 o 20% de eosinófilo en el VAL. La presentación clínica es muy similar, es un cuadro pseudogripal que generalmente evoluciona en 3, 4, 5 semanas. La diferencia es que la NEC, generalmente los pacientes suelen ser muy atópicos, muchos son asmáticos, tienen poliposis nasal, tienen IgE alta, y en la COP eso no es habitual. Las imágenes son muy parecidas en la COP y en la NEC. Y la respuesta a esteroides es muy parecida. Quizás la NEC responde más espectacularmente todavía porque le pone corticoide y a la media hora el paciente se siente mejor y se le hace una tomografía al día siguiente, lo limpió. Pero muchas COP también son así. A veces tardan un poquito más. Con lo cual, en algún punto, si bien uno cree que en la NEC hay una base más alérgica, obviamente, y hay más IgE mediada con los Pricoseva, y más asociación con vasculitis y más eosinófilo, etc., hay semejanzas entre las dos enfermedades en algún punto, seguramente. Bueno, me he anotado alguna cosita más, pero creo que no tengo mucho más para agregar. Muy, muy lindo caso. Los dos casos muy buenos, muy interesantes. Bueno, gracias, Juan, muy amable, muy, muy bueno lo tuyo. Bueno, acá tengo un comentario del doctor Douglas Nazareno, que dice, si el mepolizumab o el benralizumab seguramente serán igualmente efectivos que los corticoides, pero menos dañinos, pero mucho más caros, pero probablemente una autorización off-label de la obra social en la práctica podrían ser utilizados. No sé qué tienen para decir al respecto.
Lo dejo a Seba. No, esto, digamos, la verdad que no hay mucho escrito porque no hay estudios para neumonía eosinofílica crónica. La mayoría de los trabajos que caracterizan la neumonía eosinofílica crónica en cuanto a clínica y tratamiento son trabajos con pocos pacientes. Las series más grandes tienen 130, 140 pacientes, es decir, es difícil. Y esta serie que yo había visto en la revista Lung de este año, son 10 pacientes tratados con mepolizumab. Yo creo que los pacientes, como bien dijo Gabriela, los pacientes que tienen neumonía eosinofílica asociada a asma, muchos de ellos son pacientes asmáticos eosinofílicos que tienden a tener un peor control de su asma. Y esos pacientes, si tienen recaídas, que lógicamente que empeoran su calidad de vida y su control de asma, me parece que prolongar el tratamiento con corticoides no tiene mucho sentido y yo enfocaría el tratamiento, ¿sí?, en estos pacientes, tratarlo con mepolizumab. Yo en esto tengo la experiencia de una sola paciente que la vi el año pasado con asma, digamos, en donde se descubre el asma y la neumonía eosinofílica prácticamente juntos, y después la paciente hacía recaídas y un mal control del asma, y si uno le hacía tomografía tenía una mínima cantidad de infiltrados. No le hicimos la primera vez nomás el VAL y después nos repetimos. Y esa paciente se le puso mepolizumab por asma, lógicamente, y ahora la paciente controla muy bien y no hizo más. En los últimos 6 meses que lleva tratamiento con mepolizumab, no hizo más recaídas. Bueno, no sé si vos, Juan, y después Miguel Perisotto, le cedo la palabra. No, yo no, la verdad que no tengo nada más que agregar. No sé si hay alguna pregunta más, pero no tengo nada más que agregar al respecto. Pero sí agradecer. Sí, un pequeño aporte a esto. Muy bueno lo que dijeron los dos expertos, la verdad, que realmente muy, muy útil. Con respecto a la neumonía eosinofílica crónica en relación a la neumonía organizada genética, es verdad, Juani, que son muy parecidas, salvo la eosinofilia. Por ahí la neumonía organizada criptogenética tiene más compromiso de lóbulos inferiores que la neumonía eosinofílica crónica. Pero las dos nos plantean el mismo problema y creo que todos nos habremos encontrado con esa dificultad de la recaída de los pacientes. Este paciente evolucionó bárbaro, pero yo también tuve un paciente asmático, muy severo, mucho más severo, de muy difícil manejo, que hizo 2 episodios de neumonía eosinofílica y que hace 2 años más o menos está con mepolizumab y le cambió la vida realmente. Y esa es una ventaja que tenemos, creo, entre la neumonía eosinofílica y la COP. La COP que recidiva ya hay que empezar con otros inmunosupresores y bueno, ahí se complica un poco. Pero creo que es una ventana que se abre, como decía Gustavo Douglas también en el aporte y lo que dijo Seba, para el uso realmente muy efectivo de los antieosinófilos. Creo que no hay paciente que tenga mejor indicación que un asmático mal controlado y neumonía eosinofílica de, digamos, recidivante. Me parece que es el mejor candidato a recibir antieosinófilos. Eso nomás quería aportar y bueno, agradecer a todos por el excelente webinar y Ateneo y todos los aportes que se hicieron. Muchas gracias. Bueno, yo antes de hacer un par de preguntas que nos quedan poco tiempo, quiero comentar que el doctor Gilberto Chaparro de Asunción, Paraguay, manda felicitaciones por la excelente presentación y comentarios, así que vale el hecho. 2 cositas cortas. Primero, me llamó la atención nosotros como clínicos, viéndolo de acá, que tuviera radiografía de tórax normal, ¿no? Eso llama mucho la atención. Y que hayan pedido una tomografía, porque eso hace un poco de ruido, ¿no? Uno por ahí, eso pregunto. Lo segundo, ¿cuántos parasitológicos ustedes consideran negativos para decir que no tiene una parasitosis?
Y la última pregunta, ¿por qué no se le dio esteroides por vía oral? Porque la prednisona, si bien es una prodroga, tiene el mismo tiempo de acción que la inyectable intramuscular, a menos que el paciente tenga algún problema digestivo, bueno, intolerancia al respecto. Cierro con eso. Un poco, si quieren, yo la ayudo a Gaby porque estuve en el momento de la... Sí, hablo de la jugada. De la presentación, sí, para que no ponerla en una dificultad, Gaby. Este paciente tenía efectivamente una radiografía normal, como nos suele pasar, quizás, por ahí uno con el diario el lunes la revisa bien o tiene una radiografía de mejor calidad digital y capaz que encuentra, pero no, en la pandemia nos hemos encontrado con muchas radiografías normales y tomografías con oposidad en vidrio esmerilado, así que me parece que no sería algo excluyente. De todas maneras, repito, la calidad de la radiografía es muy importante. El segundo punto de los corticoides parenterales, estoy de acuerdo, o sea, la eficacia es la misma, incluso el tiempo de inicio de acción es semejante. Lo que pasa es que el paciente entró con una crisis asmática severa, muy obstruido, entró a terapia intensiva, tenía 91 de saturación, 92 de saturación, estaba realmente complicado. Esos pacientes en general 2 o 3 días se le hacen corticoides parenterales habitualmente. Después por ahí uno lo revisa el caso y sí, se puede plantear de tratarlo en forma ambulatoria o en una habitación con meprednisona. Y no me acuerdo cuál era la otra inquietud. Y pregunté lo de los parasitológicos, tenemos una zona, quiero aclarar que nuestra zona tiene alta posibilidad de parásitos enteropenetrantes. Entonces, sí, en general, no sé cuántos sí. En general, lo que se habla es que hay que tener 3 parasitológicos negativos para poder definir o descartar en una zona endémica como la nuestra que el paciente no tiene una parasitosis. Hemos visto síndrome de Leffer también con compromiso parecido a este paciente. Bueno, muchas gracias, Tato. Bueno, les agradezco a todos los disertantes, a nuestros expertos, y le voy a dar la palabra a la doctora Liliana Valiente para que cierre este Ateneo. Doctora. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer principalmente a Juan y a Sebastián por compartir con nosotros sus conocimientos, la experiencia que tienen, la verdad que nos ayudan muchísimo. Y bueno, y a todos los presentes en este día viernes a esta hora, así que muchísimas gracias a la ANR y a la gran Muriel. Totalmente. Gracias. Absolutamente. En eso tenemos todos coincidencia. Sin duda. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo grande y que la pasen bien. Gracias. Adiós. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, chao.